Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en CNN de nuevo y gracias al doctor Alejandro Aguirre que aceptó nuestra invitación para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Doctor, gracias, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carmen, un placer estar en tu programa. Pues te agradezco mucho, Alejandro, eres investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México y bueno, Alejandro, debo decir que te hemos invitado porque recientemente se publicó un artículo muy interesante que escribió el doctor Lorenzo Meyer. El doctor Meyer, como sabemos, pues es un catedrático, un experto en historia y en temas políticos y escribe una columna que se llama Agenda Ciudadana en el diario Reforma. La columna de Lorenzo de hace unos días se tituló 4.979.565. ¿Esa es la cifra? Sí, así es. 4.979.565. Así decía el número de esta colaboración de Lorenzo Meyer, en donde se refería a el trabajo que has realizado, Alejandro, junto con Fortino Vela en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el caso de Fortino, y en el Colegio de México, en tu caso, Alejandro. Y es un asunto sumamente interesante porque es una manera de abordar el tema de los años de vida potencialmente perdidos en un país como México. Entonces, bueno, pues te hemos invitado para que puedas compartir el alcance de esta investigación, los conceptos, que no soy experta ni cosa que se le parezca, pero me parecen muy novedosos estos conceptos, o este concepto en particular del AVPP, años de vida potencialmente perdidos, que nos permiten hablar de esta parte de la población mexicana que, pues, se entiende, debería haber vivido más. Así es. Pero por las razones de violencia o de homicidios dejó de vivir. Y entonces un concepto que se coloca para tratar de entender también de otras maneras el tema de la violencia, el tema de la espiral de violencia y las miles de muertes que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Así que gracias por estar aquí para compartir este estudio y estos conceptos que nos permiten, pues, acercarnos de otras maneras a esta realidad mexicana. Sí, bueno, pues los años de vida perdidos es algo que se refiere a... Potencialmente perdidos. Potencialmente perdidos. A ver, ¿cómo es ese concepto? Son años no vividos. No se refiere a años mal vividos, o alguien que pueda haber estado en una situación adversa, en prisión, o inclusive, bueno, pues una muchacha que tuvo un novio que no le convenía y se pasó 3 años ahí perdidos, pero no se refiere a eso. No se refiere Los años de vida potencialmente perdidos son años no vividos. Y que deberían haber sido vividos. Y que deberían haber sido vividos. Entonces, lo que se considera es que la gente debería vivir hasta una cierta edad. Y para estos cálculos se considera ese límite los 75 años, que es aproximadamente la esperanza de vida en nuestro país. Entonces, la esperanza de vida al nacimiento, que es el promedio de lo que la gente vive. Entonces, si alguien muere antes de los 75 años, pues estaría perdiendo los años que restaban para llegar a esa edad de 75 años. Si alguien es asesinado antes, a los 15, a los 20 años, pues estaría perdiendo 60 años, 55 años de vida potencial. La Organización Panamericana de la Salud propuso originalmente este concepto. ¿Es nuevo o más nuevo? No tan nuevo, es de 1990, cuando surgió la propuesta. Ya tiene un rato. Sí. Ya tiene un rato, y bueno, hay un ajuste. Cuando la OPS lo propuso era con 65 años, que entonces era aproximadamente la esperanza de vida para la región, para el continente
americano. Es un concepto que utilizan básicamente que los demógrafos, los sociólogos, los demógrafos. Principalmente demógrafos. También nuestros colegas sociólogos que cercanos a nosotros. ¿Y qué es lo que va refiriendo este concepto de años de vida potencialmente perdidos en un caso como el mexicano? ¿Cuál es el tramo de historia que ustedes analizan? ¿Qué resulta de este tramo de historia analizado? Sí, bueno, nos concentramos en el sexenio pasado, el sexenio de Calderón, porque durante este sexenio se da un incremento dramático en el número de homicidios. Como podemos ver en la gráfica, a partir de 2000, sobre todo a partir de 2008, 2007, no tanto, hay un aumento en el número de defunciones por homicidio, que pues prácticamente se llegan a triplicar de 8,000 y fracción en 2007 a más de 27,000 en 2011, cuando alcanzó el máximo. 3 veces más. Sí, 3 veces más. Y esto, bueno, no pretendemos decir que se debe a una sola causa, los fenómenos sociales son multicausales, pero como que va muy de la mano a la guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón desde los primeros días de su mandato. Desde los primeros días de diciembre de 2006, lanza la cruzada contra el narcotráfico, llegó a decir que iba a haber sacrificios, que iba a haber, decía que había muertes, daños colaterales de civiles. También hablaba de que, como restando algo de importancia, bueno, se están matando entre ellos y son delincuentes. Pero, bueno, el hecho es de que durante el sexenio de Calderón hubo más de 100,000 muertes por homicidio. No es que todas sean por la guerra contra el narcotráfico, pero hay un aumento que podemos ver en la gráfica, que es, en la gráfica vemos desde 1990 que había una tendencia descendente, con avances modestos, pero descendente, como ocurre casi con todas las causas de muerte en todas las épocas, casi en todas las épocas, y se da ese aumento a partir de 2008. Entonces, con los años de vida potencialmente perdidos, algo que queremos destacar es no simplemente que hubo unas 120,000 muertes por homicidio, sino el costo que lleva los años de vida potencialmente perdidos, ya que se concentran en edades relativamente jóvenes. A partir de los 15 años de edad, como podemos ver en la pirámide de las defunciones por sexo y edad, vemos que a partir de los 15 años hay un aumento importante, hacia los 30 años está la moda, que es la frecuencia mayor, y bueno, entre los 15 y los 40 años, sobre todo, es cuando se dan más defunciones por homicidio, y entonces se están perdiendo todo lo que falta para los 75 años. Alguien que muere a los 30 años, pues pierde 45 años de vida potenciales. Entonces, bueno, es un costo humano terrible. Enorme. Alejandro Aguirre, permíteme, doctor, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre este estudio. Es que 1990-2013. Sí. O sea, es el sexenio... pero nos concentramos sobre todo en... El sexenio pasado, pero ¿tienes antecedentes desde el 90? Así es. Para efectos comparativos. Sí. Pero tu foco de atención es el sexenio pasado. Sí. Volvemos después de la pausa para hablar o para seguir escuchando esta explicación respecto a este estudio de los años de vida potencialmente perdidos en este tramo de la historia de México. Volvemos.
Alejandro Aguirre, independientemente de nuestras valoraciones acerca de lo que sucedió en el sexenio pasado con esta llamada guerra contra las drogas, comentábamos en el corte que al final de cuentas aquí hay efectos contraproducentes. Bueno, desde luego respecto al propio objetivo de una guerra como esta, llamada guerra como esta, para efectos de desactivar cárteles, pues los fuertes se hicieron más fuertes y los que estaban pulverizados se pulverizaron más y demás cuestiones. Así que más allá de la valoración que se puede hacer de un sexenio que apostó por eso, está este estudio que nos permite preguntarte varias cosas. Desde luego con la referencia de la esperanza de vida, de la esperanza de vida promedio en México de 75 años, bueno, pues estamos con estas gráficas que nos habla de todos esos años que no se vivieron y que debieron haberse vivido, para decirlo de esa manera. ¿Qué luz arroja sobre los costos para un país de esta espiral de violencia? Costos en materia, pues pregunto, demográfica, porque esos años no vividos fueron años también que no se reprodujeron personas, por ejemplo. Ahí debe haber una afectación. Afectaciones económicas, ¿no? En términos de esas vidas que si hubieran vivido de la forma en que uno hubiera esperado, tendrían también repercusiones en materias diversas. ¿Se puede hacer ese análisis de los impactos por segmento en una economía, en una sociedad, en una demografía? Sí se puede hacer. Bueno, por una parte mencionabas primero, bueno, la fecundidad que no tuvieron los fallecidos. Pues ahora sí que los que dejaron de nacer. Si fuera el caso, ¿no? Sí, pero también tenemos, bueno, se habla mucho del bono demográfico, que básicamente consiste en que hay una cantidad relativamente grande de gente joven, de gente en edades productivas, y eso puede potenciar el desarrollo económico. La mayor parte de las defunciones por homicidio, como vemos en la pirámide, pues ocurren en edades productivas precisamente. A partir de los 15 años de edad. Entonces es gente que estaba en edad de producir. Tal vez no todos estaban en las actividades que quisiéramos, pero bueno, no vamos a juzgar si una vida es valiosa o no. No tenemos idea de lo que estaban haciendo o de lo que podrían haber hecho. Pero digamos, se estaría perdiendo alguna parte de ese bono demográfico. Tienes algunas gráficas que son interesantes. ¿Por qué no las mostramos en la pantalla para que nos puedas contar lo que se puede registrar en términos de la elaboración de datos? Básicamente es el INEGI y algunas otras informaciones, pero básicamente es el INEGI. Tienes ahí, por ejemplo, por entidades federativas. Es importante saber dónde está concentrado mayormente este fenómeno de los años de vida potencialmente perdidos. Vemos que hay un descenso en el número absoluto de homicidios. Bueno, aquí tomamos solamente desde 1990, pero bueno, esa es la tendencia. Pero llegando a 2006, cuando comienza la guerra contra el narcotráfico, cuando comienza el sexenio de Calderón, pues se da esa subida con la cual se va el número de defunciones de 8,000 y fracción a más de 27,000 en 2011, cuando alcanza su máximo. Por estados, bueno, en Chihuahua, hablando de años de vida potencialmente perdidos, tenemos que pasó de 2006 a 2012 de 47,000 a 114,000, más del doble. Otro estado con cifras altas, bueno, es Michoacán, con más de 30,000 años de vida potencialmente perdidos solo para un año. Porque la cifra que citaba Lorenzo Meyer de los 4,979,565 años de vida potencialmente perdidos son para todo el país y para todo el sexenio de Felipe Calderón. Permíteme hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
Bueno, entramos en la parte final, regresamos con el doctor Alejandro Aguirre, volvemos con él en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación, Alejandro, citando al doctor Meyer, que es, como decíamos, quien escribió este texto hace algunos días acerca de esta investigación, decía o dice en el epígrafe que pone en su colaboración, hay varias formas de medir una tragedia, la demografía proporciona una. Bueno, es una manera de entender la posibilidad que se tiene de ir midiendo una tragedia. ¿Es eso, medir una tragedia? Sí, sí, es medir una tragedia y bueno, con algunos indicadores que van más allá de los tradicionales, que son el número de muertos, las tasas de mortalidad, las esperanzas de vida y el índice de los años de vida potencialmente perdidos tiene la virtud de que distingue exactamente por qué causas están perdiendo esos años de vida potencial. Porque si comparamos las esperanzas de vida, que es el promedio de años que vive una población, pues puede haber ahí efectos de compensación de unas causas con otras. Pueden estar bajando la muerte por enfermedades infecciosas, pero aumentando por enfermedades crónico-degenerativas y que no haya un cambio significativo en la esperanza de vida. Los años de vida potencialmente perdidos identifican exactamente el efecto de una causa de muerte. Sí. En el caso de los homicidios, se identifica que son homicidios, pero no se identifica por qué esos homicidios. No. Parte de la gran opacidad, del gran manto de impunidad que cubre a México en estos últimos años es que hay decenas de miles de muertes, muchísimas de ellas por homicidio, pero bien a bien no supimos cómo fueron esos homicidios con toda claridad o qué grado de conocimiento hay precisamente sobre esta manera de morir de miles de personas en México. Bueno, quienes trabajamos en demografía desde que estamos en el primer semestre de la maestría o del doctorado, sabemos que hay que lidiar con la calidad de la información. Eso es algo que nos va a acompañar durante toda la vida profesional. Evaluar, para comenzar, en cualquier estudio, evaluar la calidad de la información. Difícil, ¿no? Sí. Para empezar, bueno, la cobertura de las fuentes de información, en este caso de que estén registradas todas las defunciones, y luego la calidad de la información concretamente respecto a causas de muerte. En el caso de esta causa de muerte, que es un tema sensible, pues hay problemas en la calidad de la información. Como mencionaba en su artículo Lorenzo Meyer, él habla de que hay gente que pues está todavía en fosas que no han encontrado, o bueno, los famosos pozoleados, que desaparece el ya no hay cadáver, registro de ellos. Y ya no hay registro de ellos. Sin embargo, las estadísticas permiten ver tendencias diferenciales y bueno, sí se captan la mayor parte de las defunciones por homicidio. Ahora, ahí van mezcladas muertes por homicidio doloso, que son así por enfrentamiento, bueno, cuando hay la intención de matar a alguien, las muertes por homicidio culposo, que puede ser por imprudencias. Un ejemplo clásico es que atropellen a alguien. Están las preintencionales, donde hay la intención de dañar, pero acaban asesinando a la otra persona, y que, bueno, digamos, un ejemplo pues tétrico es algo que sacudió recientemente a la sociedad mexicana, de los niños adolescentes jugando al secuestro. Tremendo. Y que terminaron matando al niño pequeño. En la gráfica que ya he mencionado varias veces, pues como que
se puede ver cierta asociación, ¿verdad?, de una iniciativa gubernamental, lanzar la guerra contra el narcotráfico y el aumento en las defunciones, sin querer decir de que todas las muertes adicionales se deban a esa guerra contra el narcotráfico, pero bueno, hay una... Pero algo pasó grave aquí, algo que hay un ocurrió, despunte impresionante de la cifra, ¿no? Y se ha hablado de que el presidente Calderón como que quiso, ante lo controvertido de la elección, como comenzar bien su sexenio con un golpe mediático, impactar, que bueno, pues esto yo no sé si a la población mexicana le iba a importar tanto o no, le iba a caer bien o no esta medida. En todo caso, iría a complacer pues a los norteamericanos, al gobierno norteamericano, el que se lanzara esta guerra contra el narcotráfico. Pero bueno, algo contradictorio que hay es que bueno, en Estados Unidos había hasta 2009 14 estados en los cuales estaba legislado el uso de la marihuana para fines medicinales. No tengo bien la cifra, parece que ya andan cerca de los 30 estados, y aún para fines recreativos está aprobado su uso en el Distrito de Columbia, donde está la capital, en Washington, el otro, el que está junto a Canadá y el Océano Pacífico, en Oregon, en Colorado, en Uruguay. En 2013 se legalizó el uso de la marihuana. Entonces, por un lado, hay cierta liberalización para el uso, y bueno, pues los usuarios tienen que conseguirla, comprarla, mientras que por otro lado a los productores y sobre todo a los traficantes se les sataniza. Entonces hay esta gran contradicción. Bueno, es todo un debate abierto, Alejandro, sin la menor duda, de Nixon para acá, digámoslo así. Pero bueno, pues está aquí todo este panorama que nos ofreces en este estudio sobre esta dinámica que en México se ha establecido y que, si bien ha ido a la baja, tampoco ha ido suficientemente a la baja como para regresar a los estándares que llegó a tener este fenómeno de los años de vida potencialmente perdidos, pues por ahí de 2005, 2006. No ha recuperado México los estándares en los que estaba hace ya pues un sexenio y medio. No, definitivamente no. Definitivamente no hemos dado la vuelta. Y el reto para este gobierno pues es mayúsculo, porque aún si tuviera los mejores oficios, pues como se podría decir coloquialmente, en el sexenio anterior se alborotó el avispero. Hay mucho más violencia en los cárteles y creo que no será fácil volver a esos niveles de 2005. Pues veremos qué pasa con México, pero por lo pronto ahí está el retrato, el registro, la evolución de estos elementos de información que están asociados a los años de vida potencialmente perdidos. Gracias por estar aquí, Alejandro Aguirre, para comentarlo con el público de CNN. Gracias a ti, Karen. A ti, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien. Hasta mañana. Que descanse. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Caso, Alejandro, y es un asunto sumamente interesante porque es una manera de abordar el tema de los años de vida potencialmente perdidos en un país como México. Entonces, bueno, pues te hemos invitado para que puedas compartir el alcance de esta investigación, los conceptos, que no soy experta ni cosa que se le parezca, pero me parecen muy novedosos estos conceptos, o este concepto en particular del AVPP, años de vida potencialmente perdidos, que nos permiten hablar de esta parte de la población mexicana que, pues, se entiende, debería haber vivido más. Así es. Pero por las razones de violencia o de homicidios dejó de vivir. Y entonces un concepto que se coloca para tratar
Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en CNN de nuevo y gracias al doctor Alejandro Aguirre que aceptó nuestra invitación para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Doctor, gracias, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carmen, un placer estar en tu programa. Pues te agradezco mucho, Alejandro, eres investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México y bueno, Alejandro, debo decir que te hemos invitado porque recientemente se publicó un artículo muy interesante que escribió el doctor Lorenzo Meyer. El doctor Meyer, como sabemos, pues es un catedrático, un experto en historia y en temas políticos y escribe una columna que se llama Agenda Ciudadana en el diario Reforma. La columna de Lorenzo de hace unos días se tituló 4.979.565. ¿Esa es la cifra? Sí, así es. 4.979.565. Así decía el número de esta colaboración de Lorenzo Meyer, en donde se refería a el trabajo que has realizado, Alejandro, junto con Fortino Vela en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el caso de Fortino, y en el Colegio de México en tu... Tuvo un novio que no le convenía y se pasó 3 años ahí. Perdidos, pero no se refiere a eso. No se refiere Los años de vida potencialmente perdidos son años no vividos. Y que deberían haber sido vividos. Y que deberían haber sido vividos. Entonces, lo que se considera es que la gente debería vivir hasta una cierta edad. Y para estos cálculos se considera ese límite los 75 años, que es aproximadamente la esperanza de vida en nuestro país. Entonces, la esperanza de vida al nacimiento, que es el promedio de lo que la gente vive. Entonces, si alguien... Entender también de otras maneras el tema de la violencia, el tema de la espiral de violencia y las miles de muertes que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Así que gracias por estar aquí para compartir este estudio y estos conceptos que nos permiten pues acercarnos de otras maneras a esta realidad mexicana. Sí, bueno, pues los años de vida perdidos es algo que se refiere a... Potencialmente perdidos. Potencialmente perdidos. A ver, ¿cómo es ese concepto? Son años no vividos. No se refiere a años mal vividos o alguien que pueda haber estado en una situación adversa, en prisión o inclusive, bueno, pues una muchacha que